Voy a dar paso a la tercera comunicante, que es Sara Villar Martínez, que viene de la Universidad de León, que es graduada en Estudios Literarios por la Universidad de Barcelona y alumna del Máster en Cultura y Pensamiento Europeo de la Universidad de León, y ha participado en la última edición del Congreso Internacional Aleph, celebrado en León en 2024, con una comunicación sobre la monstruosidad y la violencia en la narrativa de Pilar Adón. Hoy, precisamente, vuelve a hablarnos de esta autora. En concreto, nos va a hablar de ambientes opresivos, la violencia de género en la vida sumergida de Pilar Adón. Sara, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia y gracias también al comité organizador. Como os ha comentado mi compañero, soy Sara Villar y hoy presento mi comunicación titulada Ambientes opresivos, la violencia de género en la vida sumergida de Pilar Adón. Este libro de relatos que se publicó en 2017 en la editorial Galaxia Gutenberg. Antes de nada, quiero aclarar que en un inicio planteé hacer una lectura que se centrara únicamente en la violencia de género, pero a medida que fui trabajando el libro me di cuenta de que surgían más cuestiones relacionadas con la violencia en general que no me parecía oportuno dejar de lado, así que si esta comunicación acaba siendo redactada en papel probablemente le cambie el título. Dicho esto, primero os voy a introducir a la escritora y a su poética y después abordaré el libro en sí y sus cuentos. Haré un recorrido por los que me han parecido más interesantes para explorar la violencia, cómo ésta se ve a través de los espacios, la forma en la que se ejerce, más específicamente hacia los personajes femeninos y, en general, las relaciones de dominación y sumisión que aparecen retratadas. En varias ocasiones me referiré también a alguna novela de Adón, ya que tratan temas similares a los que se tratan en los cuentos. Pilar Adón es una escritora madrileña, nacida en 1971, ha escrito novelas, relatos, poesía, además de ser traductora para Impedimenta, que es su sello editorial. Tiene 3 libros de relatos, Viajes inocentes, El mes más cruel y La vida sumergida, además del relato largo e ilustrado Eterno amor, y también ha publicado 4 poemarios, La hija del cazador, Mente animal, Las órdenes y Da dolor. Finalmente, ha publicado 4 novelas, El hombre de espaldas, Las hijas de Sara, Las efímeras y De bestias y aves, que por esta última recibió el año pasado el Premio Nacional de Narrativa y el Premio de la Crítica, entre otros. El estilo de Pilar Adón se caracteriza por estar repleto de simbolismos, imágenes poderosas y elipsis que obligan a los lectores a rellenar aquellos huecos en sus historias y analizar todas las sugerencias para encontrar aquello que se esconde tras el lenguaje. Este uso que hace del lenguaje genera una suerte de inquietud o tensión en el lector y la propia autora reconoce su demanda para que el lector participe de la historia activamente, además de ser un lenguaje muy cuidado con un vocabulario muy rico. Íñiguez Ejido destaca que su obra posee una cualidad lírica, ya que traslada a su narrativa lo que singulariza su estilo poético, el carácter sugestivo, el gusto por la creación de una atmósfera, los espacios naturales, y Rebeca Martín sintetiza su estilo como un delicado arte de la sugerencia. Como decía, su lenguaje es muy visual, sus descripciones son detalladas, precisas, poéticas, cargadas de simbolismos, hay una fuerte presencia de lo sensorial, se referencia siempre a los colores, los sonidos, los olores, por lo que es un lenguaje muy plástico. También es frecuente en su narrativa la suspensión del tiempo, a menudo dilatado o contraído, creando una sensación de irrealidad. Hay muchos cambios en el ritmo narrativo que consigue mediante recursos como la yuxtaposición de oraciones, el empleo de puntos suspensivos, las enumeraciones, logrando así una indeterminación temporal que la unimos a la indeterminación geográfica y hace que nos situemos en sus tramas en una suerte de limbo del espacio-tiempo. Encinar destaca en esta cita cómo los espacios narrativos se convierten en protagonistas en la obra de Adón. No tengo la cita ahora mismo, perdón, ya que describen a la perfección los estados de ánimo de los personajes que siempre desean estar en otra parte y solo alcanzan la redención mediante una huida real o metafórica. Se borran las fronteras entre lo real y lo imaginario en su literatura, entremezclando sueños, visiones y recuerdos, y son muy habituales las casas antiguas, cuya ambientación transmite la sensación de claustrofobia o de encierro, y la naturaleza es también una constante, especialmente el bosque, que se convierte en un lugar mágico y misterioso donde pueden acontecer sucesos inexplicables, donde los personajes se pierden, se transforman, etc., recordándonos a los bosques de los cuentos infantiles. Esas atmósferas, por lo tanto, logran contar las sensaciones de los personajes retratados como seres angustiados, solitarios e incapaces de lidiar con la pérdida.
Finalmente, cabe resaltar la importancia de las influencias de Adón. María José Furió describe su obra como un pastiche de las novelas clásicas del XIX y principios del XX, Edith Wharton, Henry James, Virginia Woolf, M. Forster, Chekhov, y no solo la escritora se inspira en aquello que lee, también en lo que traduce, habiendo traducido a Penelope Fitzgerald, John Fowles, Edith Wharton, Christina Rossetti o John Lindsay, entre otros. Es interesante destacar que su obra, complicada de clasificar, opera desde una crítica a la condición humana en la sociedad contemporánea, pero es una crítica que se lleva a cabo desde el plano de lo simbólico, es una crítica que es sutil. Adón explora la alienación y la soledad como experiencias universales mediante personajes incapaces de franquear las barreras que les separan del resto de seres humanos, que tienen dificultades para comunicarse y hacerse entender, y que se encuentran aislados de los demás, condición humana característica de la modernidad. También expone un cuestionamiento hacia el patriarcado y las relaciones de poder que oprimen a las mujeres, presentando personajes femeninos complejos que sufren abusos bajo el dominio de un hombre y también mujeres capaces de cometer actos brutales como reacción a estos abusos. Esta crítica, al ser su narrativa tan lírica, tan plagada de elipsis, no se presenta de manera frontal, sino que se desliza a través de las capas de sus narrativas. Es una escritura que logra perturbar sin la necesidad de emplear un horror grotesco o descarnado, igual que logra cuestionar la sociedad actual desde un lugar indeterminado fuera de tiempo histórico. La crítica hacia las estructuras de poder y el tejido social se encuentra implícita en su texto, ocultada bajo los recursos literarios que emplea, pero tampoco opera desde el fantástico puro. Se puede hablar de lo insólito por la sensación que nos genera al leerlo, pero no se puede enmarcar ni en lo mimético ni en lo no mimético, por lo que podemos afirmar que tiene un tratamiento de los temas y crea unos universos que son completamente originales y lo hace, como digo, de manera sutil desde la sugerencia. Paso ahora a comentar varios cuentos que pertenecen a la vida sumergida, que, como he mencionado, tiene un total de 13 relatos, diversos en extensión y en forma, y que, tal y como señala Encinar, reiteran microcosmos donde sobresalen relaciones conflictivas, en ambientes que oprimen por el poder y las dependencias que se establecen. El primer cuento es Pietas, en el cual hay dos mujeres, Brígida y Gilda, preceptora y alumna, y Gilda le pide a Brígida que se muera, ya que siente que no está aprovechando su vida porque tiene que obedecer a la otra. Brígida, como vemos, se muere, accediendo a la petición de Gilda, pero Gilda se instala en la inactividad. Pensaba que cuando muriera aquella que la dominaba mediante órdenes y exigencias, mediante el miedo, sería capaz de hacer lo que quisiera, de correr, de leer, de disfrutar del arte, pero no hace nada. Y se imagina a Brígida que, aunque muerta, la sigue dominando. Es una relación de sumisión tan interiorizada por la protagonista que es incapaz de librarse de ella, revelando de manera inquietante lo sometida que puede llegar a estar una persona, lo mucho que penetran en el comportamiento ciertos mecanismos y la dificultad de escapar de estos patrones. Brígida ejerce sobre Gilda una violencia invisible o simbólica en términos de Bourdieu, concepto que va apareciendo a lo largo de todo el libro, ya que los personajes dominados en su mayoría son incapaces de detectar quién o qué les somete y cómo lo hace. Luego, en el cuento La primera casa de la aldea, es un cuento muy breve y se hace alusión a un ser peludo con pezuñas que acosa a la voz protagonista. Es como si la voz que narra perteneciera al universo de los cuentos infantiles y el ser que la acosa fuese el lobo feroz. Y son bastante habituales las alusiones a los cuentos de hadas en la literatura de Adón. Siguen aflorando estas relaciones de poder, esta lucha por el dominio, ya que la voz dice no querer servir a un amo, y también hay una evidente animalización de estos personajes que obedecen a sus instintos, a las pasiones destructivas. En el cuento Vida en colonias, el hermano convence a la hermana de dejarlo todo para marchar a una comunidad y le hace abandonarlo todo solo para aparecer en la estación de autobús y decir que ha cambiado de opinión y que no van a ir. Entonces, el tema de las comunidades es muy frecuente en Adón, aparece en varios cuentos de este volumen y es el escenario principal de sus dos últimas novelas. Como se ve, aquí también aparece la relación de poder entre dos hermanos, ya que ella obedece a todo lo que le pide en detrimento propio, y se destaca también la idealización de la naturaleza que se hace desde el mundo urbanita de las ciudades. Se ve bastante bien en esta cita. Sus ideas acerca de la naturaleza y la comunión con lo absoluto no significaban nada. Sus teorías no implicaban ningún avance, sino al contrario, un nuevo estancamiento en la obligación y en la fantasía de una placidez familiar idealizada, plagada de dependencias. Seguimos insistiendo en esta idea de sometimiento con recaptación, en el cual la protagonista vive en un laboratorio, según dice, ya que no se detalla mucho en qué clase de lugar se encuentra, pero parece ser que es un centro donde la observan y donde la tienen medicada. Nos dice que el mundo se había convertido en un hueco y ella estaba metida en el hueco, por lo que podemos intuir que padece algún tipo de trastorno psicológico. Como vemos, trataba de comportarse de una manera reflexiva y eficaz, sin saber precisar ante semejante conducta si su actitud era la de una sumisión absoluta o la de una indiferencia atroz.
Se recalca aquí la idea de violencia estructural, ya que la protagonista dice pertenecer al conjunto de individuos de la variedad frágil y a ser incapaz de llevar a cabo una vida normal, a llevar una casa, a salir a pasear, a controlarse, etc. Cosas que parece que solo podría llegar a alcanzar con la ayuda de la medicación que le administran, que parece tratarse de antidepresivos por la forma en la que se describen sus efectos. Por ello podemos hablar de violencia estructural si entendemos que la protagonista, al ser frágil, como ella dice, es una persona que no se amolda a lo que se espera del individuo en la sociedad moderna, por lo que se ejerce un tipo de violencia institucional desde la pertenencia al grupo. En un mundo muy pequeño, este cuento se describe más a fondo la vida en comunidad, en este caso una comunidad tolstoyana. Surgen muchas ideas sobre la propiedad, que al final está estrechamente relacionada con el poder, y la naturaleza se impone como el poder último que el humano no puede someter. El protagonista va a esta comunidad con la intención de dedicarse a pensar, pero unos pájaros comienzan a anidar en las paredes de la desvencijada cabaña que le han asignado y montan tal barullo que no le dejan llevar a cabo sus reflexiones. Esta cita lo expresa bastante bien. Él ocupaba un lugar destinado a los pájaros, las piedras y los árboles, no al hombre. Esta idea, que entronca con la ecocrítica, es muy habitual en la literatura de Adón, sobre todo en su novela Las efímeras, que también indaga sobre las comunidades, los abusos de poder y también sitúa a los personajes en un entorno que no pertenece a la humanidad. La naturaleza, de una manera u otra, se acaba erigiendo como el máximo poder ante el cual no podemos hacer más que someternos a sus ritmos y exigencias. En el siguiente cuento que voy a comentar, Fides, también aparece una comunidad, aunque no es tan evidente como la anterior, ya que se habla de un grupo de hermanos e invitados. Mayra, la protagonista, admira profundamente a Klaus, aunque éste la trata con desdén y burlas, pero ella le ve como una especie de héroe de épica. Tienen la tradición de que Klaus descienda literalmente por una de las chimeneas del palacio donde viven para llevarles regalos, y se insiste mucho en la limpieza de la chimenea. Esta tradición es la que lleva a Mayra a no limpiar el conducto y provocar un incendio a propósito, ya que se percata del sometimiento a Klaus causado por la admiración desmedida que siente hacia él. Para romper con esta dependencia, la protagonista lleva a cabo este acto violento, que es prender fuego al palacio, por lo que debe huir al bosque, lo cual es sinónimo de libertad y de refugio. La naturaleza ampara, en este caso, la huida de la civilización de la protagonista, tema muy habitual en la literatura de Adón. Un fuego que iluminara los dormitorios, las butacas tapizadas en terciopelo y los espejos ovalados, los jardines y las zonas más próximas al bosque, los muros que Mayra dejaría atrás para salir a la espesura y desaparecer de camino a las montañas. Encontramos entonces una reacción violenta ante la violencia ejercida hacia la protagonista. En la invitación, cuento muy breve, se habla de nuevo de una comunidad, en este caso de mujeres. Nos recuerda algunas escenas de Bestias y aves, su última novela, sobre todo por la importancia de los cuidados entre las mujeres y también por la idea de libertad asociada al vuelo del pájaro y la insatisfacción de esta premisa al ser una habilidad que le está vedada a la humanidad. Es en una casa de mujeres, donde solo había mujeres que movían brazos y piernas de mujeres y que querían librarse de la gravedad para alzarse con ligereza. Se plantea esta comunidad como un refugio para sus integrantes femeninas, pero el fracaso de esta se hace evidente con la frase final, porque se busca la ingravidez y la ligereza, pero el peso, de una manera u otra, siempre terminaba lanzándolas de nuevo contra el suelo. Virtus es el tercer cuento con título en latín, y las tres virtudes que se mencionan en estos cuentos son mal interpretadas o, como señala Encinar, ironizadas. En el primero, Pietas, no es precisamente piedad el acto exigido por la protagonista de que su preceptora se muera, tampoco hay lealtad en Fides, ya que la protagonista acaba rompiendo el vínculo con Klaus de manera bastante brutal. En este Virtus, la virtud de la diligencia es proclamada por Óscar, pero no la practica, ya que insiste en mortificar a su hermana María. El tabú del incesto está presente aquí, como suele pasar con Adón, aparece de manera sutil, insinuada, poco a poco se va haciendo evidente, algo que pasaba también en Las efímeras con las dos hermanas protagonistas. En Virtus, María busca a su hermano por la casa que han heredado, la cual se convierte en un lugar de ocultamiento, de subyugación. Ella, tras intentar llevar a cabo una vida de independencia, acaba regresando al hogar familiar con la intención de recluirse junto a su hermano y narra la relación de complicidad que solían tener. Sin embargo, aunque ella se rinde totalmente y asume esa dependencia, Óscar, que además es descrito como alguien violento, capaz de cometer asesinatos, la trata con desdén y con la pretensión de controlarla. En este sometimiento voluntario hay un encierro y un estancamiento de la protagonista, y el cuento acaba así, bajando la cabeza sin dar un solo paso en ninguna dirección. Ya los dos últimos cuentos que voy a comentar son quizá los más impactantes del libro, son los dos últimos del libro, y puede observarse en el volumen entero una progresión que va cada vez más hacia la preocupación por el género. Gravedad es un cuento escrito en forma de una carta que la protagonista envía a su hermana, y en ella rememora el momento en el que mataron a un hombre y le enterraron.
Alimentamos al hombre, le dimos de comer almendras amargas, le condenamos y le enterramos. Le asesinan al descubrir que éste había matado a su mujer y se describen a sí mismas como vengadoras. En Dulce Desdémona, la protagonista es una mujer que encierra en el sótano a su padre como venganza por asesinar a su madre. Citando a Natalia Álvarez Méndez, los dos cuentos impactan por el reflejo de una brutalidad acumulada próxima a lo irracional. Esta se convierte en espejo de la ferocidad de lo natural a través del anhelo femenino de independencia que arrastra a la mujer hacia la figura de la vengadora ante el ser masculino y monstruoso. Resulta interesante que la crueldad reflejada en estos relatos sea propia del discurso masculino, por lo que la perspectiva diverge de la patriarcal y se denuncia mediante estas mujeres que sufren y que reaccionan de forma violenta la situación opresora y sistémica, coincidiendo con los planteamientos de Butler sobre la subversión, que nace de situaciones ruines y abyectas que se repiten. Dulce Desdémona es más extenso, permite ver también esta violencia sistémica o estructural a través de la estadística. Un padre objeto de estudio, una madre objeto de estudio y ella con su hermana, unas hijas objeto de estudio, como ratones, animales en cautividad. Al hablar de esta familia desde términos estadísticos, se produce una despersonalización y se invisibiliza la violencia cometida, en este caso, por el padre. Quiero destacar finalmente también el tema de las atmósferas que reflejan el estado de ánimo de los protagonistas y que les impulsan a huir a otra parte. Y es que en el último cuento se ve claramente, la protagonista no puede ni estar en casa ni refugiarse en el bosque. El viento del exterior se describe como violento, de nuevo la violencia de la naturaleza que se impone a lo humano. Y la presencia de su padre y sus alaridos que se escuchan por toda la casa la impiden estar dentro también, por lo que no encuentra lugar en el que refugiarse y no puede emprender la huida redentora. A lo largo del libro encontramos muchos elementos en el espacio que refuerzan esta atmósfera desde el gótico. La presencia de fantasmas, cadáveres en el jardín, grandes mansiones llenas de objetos artísticos y de misterio. Y Encinar destaca que estas casas reflejan la opresión también de las mujeres que viven en ellas y el deterioro al que se ven sometidas, y por ello en la mayoría de casos se da la huida. Y bueno, espero haberos acercado a una autora contemporánea y a su universo particular con mi comunicación, y espero también abrir la puerta a futuras investigaciones sobre su obra, que creo que merece ser estudiada en profundidad. Muchas gracias.